porque son temas muy cotidianos. Son temas muy cotidianos en los cuales todos nos vemos en algún momento comprometidos en situaciones diferentes, ya sea de un accidente o de calor o de deshidratación, etcétera, etcétera. Y Leo nos da muchas pistas para poder ayudarnos en esta línea. Entonces, ya son, ¿qué hora es? Vamos a ver. Las 6:01. Están, ok. Entonces, respetando el horario inglés de nosotros, alemán, vamos a iniciarle, es todo tuyo, Charlie. Muchas gracias, Jonathan. Más bien, bueno, buenas tardes a todos y un honor poder participar en estas charlas. Ahí, como manejemos las preguntas, va a ser igual a través del chat, Jonathan, que vos lo seguís, sí, ¿verdad? Y al final lo hacemos, así sería. Yo hoy sí lo sigo y tengo control pleno de la computadora, Ok. entonces lo puedo seguir. Y Buenísimo. entonces, hoy la charla va a ser más concreta y vamos a tratar de durar los 45 minutos que nos piden siempre, porque el espacio del uso del Zoom es muy limitado, porque hay muchas charlas que se están ofreciendo al mismo tiempo, entonces, para no chocar unas con otras. Ok, Ok, súper Leo, bien. Entonces hacemos adelante. 30 minutos de charla y unos 15 de preguntas, por si hubiera ahí al Ujú. final. Si tienen alguna pregunta, pues para eso estamos. Entonces vamos a conversar un poquitito de golpe de calor o a conocer un poquitito de golpe de calor. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado alguna emergencia cuando están expuestos, ya sea porque están haciendo ejercicio, porque van a una de las jornadas de voluntariado, van a un lugar diferente en el que ustedes están o demás y experimentan algún problema en su salud o han visto alguna persona. Entonces, de eso se trata la charla de hoy. Vamos a ver cómo pasa aquí la presentación. Listo, aquí está. Entonces, este golpe de calor es parte de un grupo que se conocen como enfermedades ambientales, que, bueno, son mucho más, pero básicamente cuando estamos expuestos a calor vamos a tener estos tres tipos, que sería golpe de calor, que este es el más grave, o sea, puede ser letal incluso, ¿verdad? Es tan grave como que puede ser letal. Agotamiento por calor, que es un poco más leve, y espasmos por calor o comúnmente calambres, ¿verdad? Conocidos como calambres por calor. Vamos a hablar entonces un poquitito de cada uno, algo muy, muy rápido y muy simple. No sé si en charlas anteriores sí han estado, pero hemos visto que, bueno, el cuerpo humano está compuesto principalmente o gran parte de su peso, gran porcentaje de su peso es agua. El 60% más o menos en un adulto es agua, digamos, en la edad de embarazo y demás, es cerca del 99% del peso es agua, pero ya cuando nacemos y de todo, ya pasamos a ser como un 80% de esta al final durante la vejez, va a ser como un 60% de agua. Es sumamente importante mantener esa cantidad de agua y las sustancias que se contienen en ella, digamos los conocidos electrolitos, ¿verdad? Que se mantienen diluidos en ella. Ok. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta cuando estamos expuestos a zonas o ejercicios extensos o zonas calientes. Ok. Vamos a pasar a este siguiente. La temperatura corporal. Aquí, esto es de un libro de fisiología. Entonces, aquí tenemos cómo mediante o en diferentes situaciones, cómo está la temperatura corporal tomada por dos maneras, que sería la temperatura oral y la temperatura rectal. Es el estimado entonces de la temperatura central en personas normales. Por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio intenso, vamos a pasar de 38.5, ¿verdad? Hasta 40 grados centígrados podemos estar durante ejercicio intenso. Incluso si se estuviera haciendo algún deporte, aunque sea alto rendimiento, aunque sea profesional, y el paciente tiene algún problema en su estado de salud y se llega a demostrar que tiene una temperatura por encima de 41 grados centígrados, el paciente debe detenerse de hacer el ejercicio que está haciendo porque incluso puede ser letal. Acá vemos, podemos llegar a 38.5, eso sí, rectal, ¿verdad? Ya es un poquito más leve o digamos más bajito si es oral. Lo más cercano a la temperatura central sería esta vía de
de tomar el signo vital. Entonces podemos llegar hasta 38.5, por ejemplo, con una emoción o un ejercicio moderado. Y algunos o muy pocos adultos sanos van a estar en esa temperatura. Niños activos van a estar en 37.5, pero lo normal, el intervalo habitual en estar en reposo y demás, de 36 a 37.5. Por lo menos de temperatura rectal. Ahí ya si se toma a nivel oral va a ser un poquitito menos, tal vez. El intervalo de la normalidad, ven que va a bajar, digamos, 0.2 grados, 0.3 grados. No es que baje gran cosa. Ok, cuando nosotros, bueno, si estamos expuestos a un ambiente caliente o estamos expuestos a un ejercicio constante durante un largo periodo, resulta que vamos a estar generando calor por, pues por el aumento en el metabolismo normal, por estar haciendo el ejercicio, o vamos a estar generando calor por estar expuestos a un ambiente caliente. Imagínense que vamos a trabajar en una pizzería, vamos a estar en un lugar cerrado a donde hay un horno y vamos a estar ahí durante 6 horas en ese horno. Al ambiente estar mucho más caliente, es más, puede estar a 60 grados centígrados, por decir algo, no tan grave, pongámoslo 45 grados centígrados, y pues el calor va a fluir del cuerpo más, o sí, va a transmitirse del cuerpo más caliente al cuerpo menos caliente. Entonces, si no tenemos si no estamos adecuadamente hidratados, no vamos a poder eliminar ese calor que nuestro organismo está generando o que está absorbiendo. Y si esta temperatura sigue subiendo, podemos tener serios problemas, hasta la muerte incluso, ¿verdad? Pues no somos más que una serie de enlaces químicos entre compuestos orgánicos y demás que pues con calor se va a desintegrar si no si no se trata a tiempo. Vamos a pasar al siguiente. Ok, estas son las maneras por las cuales perdemos o ganamos. En este caso es las pérdidas, los mecanismos de pérdida de calor del cuerpo humano. Si nosotros estamos o de fijo estamos en contacto con algo, ya sea el asiento, ya sea los pies, ya sea acostados de alguna manera, pero entonces conducción hacia los objetos es un 3%, o sea, un 3% de nuestra temperatura corporal si estamos sentados sobre algo menos caliente que nosotros, entonces va a fluir o va a transmitirse el calor de nosotros hacia el objeto, entonces un 3% apenas. Si esto lo tomamos para un paciente que esté enfermo, grave, digamos, o que esté que sea víctima de trauma y esté sobre el piso de la calle, aunque aquí no sea una temperatura extremadamente fría, pero si ese paciente está politraumatizado y estamos sobre la calle, entonces aumentamos la superficie de contacto sobre otra superficie menos caliente, el paciente va a perder mucho más rápido temperatura corporal, más que este 3%, y tras de eso, si tiene algún problema grave como pérdida de sangre y demás, y un metabolismo alterado por lo que está sucediendo, no va a producir suficiente calor. Y esto es el componente, uno de los 3 componentes de lo que se conoce como la tríada de la muerte. Entonces es sumamente importante al paciente mantenerlo caliente, al paciente en primeros auxilios en general. La temperatura corporal es un olvidado a la hora de atención de un paciente que esté gravemente enfermo. Bueno, esto es en cuanto a conducción hacia los objetos. También las ondas de radiación u ondas de calor es el 60% de cómo perdemos temperatura o perdemos calor. Eso sí, o toda vez que estemos en un ambiente que esté menos caliente que nosotros, ¿verdad? Si estamos, como ponía ahora el ejemplo del horno de pizza, o estamos a mediodía en la playa, o estamos en un lugar al que no estamos habituados, pues entonces no va a fluir de esta manera. Una conducción atmosférica, un 15%. Existe también otra manera que es corrientes de aire, convección. De hecho, esta es la manera más fácil para poder calentar o para poder enfriar a un paciente, las corrientes de aire o corrientes de convección. Y existe otra que es evaporación. Nosotros si
en condiciones normales hay una pérdida de agua insensible, nosotros no la vamos a ver, que es por medio de la evaporación. Esa evaporación la evita una capa de la piel que se llama el estrato córneo, que es parte de la epidermis. Esa capita va a evitar que haya evaporación, pero si estamos quemados, con solo el hecho de estar quemados de una quemadura de primer grado porque no usamos bloqueador solar, entonces se va a alterar y más bien o sea, no va a bloquear tanto la pérdida de agua y es importantísimo, por lo tanto, la hidratación del paciente en los días posteriores a que suceda la quemadura como tal. Ok, también vemos, vamos a ver. También vemos cuando estamos expuestos a ese ejercicio extenuante o cuando estamos expuestos a ese ambiente caliente que no era lo habitual y estamos generando más calor digamos, del rango, de este rango que vimos ahora hasta 40 grados en ejercicio intenso. Entonces se activan un montón de mecanismos, o se activan mecanismos para poder liberar ese calor. Uno de los mecanismos, por eso nos ponemos rojos, 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 nos ponemos todos coloradillos. ¿Por qué? Porque en esta imagen que se ve acá, no sé si ustedes ven cuando yo muevo el cursor, estoy señalando la imagen donde viene epidermis, dermis y el tejido subcutáneo. Hay una red capilar que se va a dilatar para poder llevar la mayor cantidad de sangre que está caliente hacia la periferia para poder liberar ese calor. Y otra de las maneras, que es la otra imagen, que es la glándula sudorípara. Aquí vemos como un esquema en dónde está ubicada. Entonces en la dermis está la glándula sudorípara, está ahí inervada, o sea, tiene su sistema de inervación y demás para poder trabajar. Va a traer agua, esa agua arrastra estos electrolitos que yo les mencionaba, que es principalmente cloro y sodio. Entonces, lo que pasa es que si se libera tal cual ese cloro y sodio, pues con solo una sudada tendríamos un problema serio de desequilibrio hidroelectrolítico, pero en esta segunda parte, o aquí donde asciende a través del conducto el sudor, va a haber una reabsorción, sobre todo de iones sodio y cloro, para que no sea tanto lo que se bote, pero siempre el sudor es saladicho, ¿verdad? Siempre hay alguna pérdida de sodio y cloro, que son los principales componentes para reponer. Si vemos bebidas energéticas, no, bebidas de rehidratación como Gatorade o Powerade, son principalmente sodio. Si ustedes las comparan con otras como Electrolit, que son un poco más, ¿cómo llamarlo? Como más específicas, tienen un poco más de potasio de estas de Electrolit, porque son para pérdidas por diarrea y no por deporte principalmente, aunque es muy bueno tomarlas. Y luego y sale a través del poro, sale el sudor. Entonces el mecanismo o el sudor funciona no porque se siente muy rico que pegue el viento sobre la piel mojada, sino porque está arrastrando calor, aprovechando una propiedad que tiene la molécula del agua que se llama alta capacidad calorífica, que eso es, pues, de que la molécula del agua puede arrastrar mucho calor, mucha temperatura con ella y poder salir. Entonces estamos sacando el calor de nuestro organismo, por llamarlo de esa manera. Ese es cómo funciona lo del sudor. Ahora, esto va a funcionar muy bien hasta que, o sea, en tanto estemos adecuadamente hidratados, y entendiendo hidratación no solo como la toma de agua, sino la reposición de estos electrolitos que se han perdido, ¿verdad? Hablando acá solo de pérdidas por sudor o evaporación, o principalmente, pero debemos entonces estar adecuadamente hidratados. Cuando ya el mecanismo no es suficiente, porque no estamos hidratados, porque ya estamos, pues, digamos, no nos hemos hidratado bien, o ya llegamos a un punto de no retorno, o el calor cada vez aumenta más, o alguna otra situación, es en donde sobrevienen estos problemas de eh, enfermedades ambientales como golpe de calor, espasmos por calor y agotamiento por calor. Entonces, el agotamiento por calor, como signos y síntomas, va a tener una respiración rápida, que eso se llama taquipnea. Esa respiración es superficial.
va a aumentar la frecuencia cardíaca, vamos a tener taquicardia también, vamos a tener, el pulso puede estar débil, la piel está fría, pero puede estar húmeda y pegajosa o puede estar sudorosa. Vamos a tener las pupilas dilatadas, vamos a estar débiles, podemos incluso hasta desmayarnos o tener la sensación de desmayo. Vamos a estar ahí, diaforesis de sudoración, y también podríamos estar hipotensos. ¿Por qué hipotensos? Porque toda ese volumen sanguíneo están, como vimos ahora, en la red capilar periférica, así como en toda la periferia para poder liberar el calor. Entonces no se va a registrar una presión arterial adecuada. Este es el más leve de los casos, digámoslo así, porque aún hay algo de mecanismo de respuesta, hay sudor, aún hay un poco. El siguiente es espasmos por calor, o de los conocidos así comúnmente calambres por calor. Tenemos todos los signos y síntomas anteriores, taquipnea, el pulso va a ser muy variable, la piel va a estar húmeda, va a estar caliente, también va a haber las pupilas dilatadas, también vamos a estar sudando. En este caso, los calambres o los espasmos por calor no tienen, digamos, no tienen relevancia con el nivel de conciencia, entonces rara vez vamos a llegar a eso. Pero los espasmos va a ser principalmente en extremidades inferiores y en abdomen. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque existe un desequilibrio hidroelectrolítico. Al perder cloro, sodio principalmente, hay un cambio en pH que puede favorecer la entrada de calcio a las células para poder ordenar un poco digamos, el potencial de acción, y eso podría favorecer la contracción muscular y nos dan esos calambres tan dolorosos, ¿verdad? Que hemos sentido en algún momento. El golpe de calor, este es más grave. Pues aquí no es frecuente, pero en países como Estados Unidos, pues hay muertes cuando hay olas de calor, ¿verdad? Hay muertes, que es frecuente que eso suceda. Entre los signos y síntomas, la respiración va a estar también rápida y superficial. El pulso dice lleno porque se siente lleno se refiere a un pulso fuerte. Si yo tomo el pulso voy a sentir un pulso fuerte, la piel va a estar roja, caliente, pero vamos a estar secos. Ya no hay, ya esta homeostasis se rompió tanto que ya ni siquiera tenemos sudor, ¿verdad? Entonces, las pupilas más bien van a ser contraídas, puede haber debilidad, hay pérdida de conocimiento, hay alteración del estado de conciencia. La persona puede estar como somnolienta o puede incluso estar inconsciente la mayoría de las veces. Y también vamos a tener hipotensión. Ahora sí, ¿cómo vamos a tratar cualquiera de estas tres emergencias, verdad? En primeros auxilios hemos visto en todas las charlas que pues hay una parte inicial que es asegurar la escena, ¿verdad? Si estamos hablando que es un paciente con golpe de calor porque está en un incendio y el área no está segura, y pues no nos corresponde a nosotros, si vamos a correr peligro, pues acercarnos, ¿verdad? Entonces debemos siempre asegurar escena o saber que a donde estemos ingresando es que sea un lugar seguro. También entendemos que este tipo de charlas específicamente no es como que nos faculte que podamos atender, sino es como tener orientación para poder hacer algo en el caso de que nos suceda. Entonces siempre, siempre, siempre asegurar escena. Si hay algún riesgo, no debemos correr nosotros el riesgo y debemos invitar a otras personas para que no corran el riesgo, ¿verdad? Luego, después de ya asegurar escena y usar nuestro equipo de protección personal y de todo, vamos a acercarnos al paciente y vamos a realizar lo que se conoce como revisión primaria, que son esas letras de ahí, de A, B, C, D, que no es otra cosa más que darnos cuenta si respira, si tiene pulso, si tiene algún sangrado importante, y ver cómo está su estado de conciencia y poder descubrir para saber si hay alguna lesión importante evidente. Eso es la revisión primaria. Es una revisión muy rápida que nos identifica las primeras cosas que van a amenazar la vida de un paciente. Después, esto es de suma importancia. ¿Qué haríamos nosotros si tenemos a este paciente del ejemplo que estaba trabajando en una pizzería, en un horno, en un cuarto cerrado? Si lo vamos a atender y le damos la mejor atención, pero no lo movemos del cuarto, no lo movemos de ahí, pues entonces está todavía en el ambiente que le ocasionó la emergencia. No va a ser muy difícil que se revierta la condición. Entonces debemos trasladarlo a un lugar ventilado y con sombra, ¿verdad? El paciente hay que llevarlo a
a un lugar, si somos nosotros, ¿verdad? Y estamos en una jornada voluntariada o somos nosotros y estamos en la playa, pues entonces debemos irnos a un lugar con sombra y que esté ventilado para poder iniciar el tratamiento. Al paciente hay que enfriarlo principalmente en golpe de calor. Incluso en algunos cursos de soporte avanzado se recomienda tener o incluso hemos cubierto nosotros actividades en donde lo que hacemos es tener agua en botellas con atomizadores y de poder, o sea, se irriga el paciente. En algunos cursos, en otros cursos se recomienda hasta, si hay una piscina cerca, meterlo en la piscina, ¿verdad? Siempre y cuando no corra riesgo, sepamos nadar, no sea muy profunda, todas esas cosas de asegurar escena. Pero el paciente hay que enfriarlo sí o sí, o sea, eso no, hay que hacerlo de alguna manera. Evidentemente, siempre y cuando, como le digo, podamos, ¿verdad? No vamos a meter a alguien inconsciente solo a una piscina, por ejemplo, y sería un riesgo. Pero si al paciente hay que enfriarlo, si no, a través digamos, como de agua en spray en su cuerpo o demás. En el caso de los espasmos musculares, digamos, hay libros de primeros auxilios que dicen pongan, ¿cómo se llama? Pañitos tibios sobre la herida, sobre las lesiones, perdón, o sea, sobre los lugares de los espasmos, que principalmente es como muslos y abdomen. Y hay otros que dicen de masaje y demás. Realmente es como algo confortable, pero no es que nada de eso detenga el espasmo propiamente dicho. Pero sí estirar la extremidad y probablemente masajear vaya a aliviar el espasmo, no cura la situación. La situación se cura con la hidratación vía oral. Eso sí, en pacientes que estén conscientes, no podemos darle hidratación vía oral a un paciente inconsciente. En este caso, siempre o en estos casos, siempre se va a preferir hidratación vía oral. Rara vez se va a aconsejar, salvo que el paciente esté inconsciente, hidratación intravenosa parenteral. Eso sí, la hidratación debe ser con bebidas de rehidratación, no solo con agua. Debe reponerse los electrolitos como tal. Hablar de las pastillas que hay de sodio y demás, mejor usar bebidas líquidas, o sea, pues sí, sustancias líquidas de rehidratación oral, que pueden ser estos sueros como Gatorade, Powerade o estos otros como Electrolit y demás, o tantas marcas que hay ahora y facilidad. Y luego debemos pedir ayuda en casos necesarios, ¿verdad? En casos graves como el agotamiento por calor, en el golpe de calor, debemos solicitar ayuda para el potencial traslado del paciente hacia el centro médico. Entonces, vamos a ver. De mi parte, esto es lo que les traía con respecto a el golpe de calor. Algo conciso, con puntos de atención. Y más bien quedo, Jonathan, listo para las dudas. Si quieren lo pueden hacer a través de micrófono y conversamos, o no sé si en el chat hay algo, no sé. No he visto nada en el chat todavía de preguntas. ¿Cómo se llama el profesional? Preguntaron. Ahí le pusieron Leonardo Quiroz. Leonardo Quiroz B. Eso. Chicos, en este momento. Buenas. Hola. Hola, buenas. Un segundo. En este momento estoy trasladando el link para que llenen el formulario. Vamos a ver a todos. Dice enviar. De ahí no se me va. Espérate para eliminar esto. Vaya haciendo la pregunta, mamita. Gracias. Con esto de los golpes de calor, yo quería, tal vez, no sé si lo mencionó o fue que tal vez no lo comprendí bien, pero ¿qué pasa cuando hay un golpe de calor con el choque de temperatura? ¿Verdad? ¿Qué tan prudente es? Porque de pronto ahora todo este tema con el hiking y la cosa, hacen caminatas a la montaña y de pronto súper acalorados y la cosa no llega al golpe de calor que vos estás describiendo, ¿verdad? Pero sí súper calientes y llegan a la poza y yo no sé cómo funciona, pero la poza helada, ¿verdad? Y yo he escuchado más bien que eso tiende a ser contraproducente también. Entonces, es muy, muy sencillo caer en eso, de que hay un golpe de calor de por medio, la persona de verdad lo está sufriendo y entonces de pronto no es como ese proceso que vos decías como compañitos y devolverle la temperatura, sino que más bien se torna brusco. Sí, claro. Definitivamente sí, pasar de 40 grados a pasar a 17 grados que esté, pues sí va a ser bastante, un choque bastante fuerte. Aquí como mucho por hablar, porque dice
y como está esto de moda, ¿verdad? De que el hiking y demás, habría que ver por qué es que me siento yo mal, ¿verdad? Entonces puedo sentirme mal porque, digamos, no tengo la condición, no estaba preparado para este tipo de ejercicio que hice. Puede que la alimentación no haya sido la mejor, el esfuerzo haya estado elevado y yo me siento mal porque hay toda un mecanismo para poder activar la glucogenólisis y poder suplir de acuerdo a la zona de ejercicio que esté haciendo, como habíamos visto en unas charlas anteriores, para saber si yo estoy, digamos, en qué zona de ejercicio, para saber si requiero proteína o requiero carbohidrato, o si lo que tengo es un golpe de calor, ¿verdad? Y hay otras muchas cosas. Entonces, sí es bastante cierto lo que dicen. Tal vez no sería mejor el de meterse a la laguna helada, pero podríamos entonces tratar de enfriar al paciente. Si es golpe de calor, habría que tomar temperatura de alguna manera. Tal vez no esta que vimos ahí, ¿verdad? Porque sea un poco difícil, pero sí podríamos tomar temperatura y si hay temperatura, si hay un golpe de calor o un agotamiento por calor, el paciente se debe enfriar, principalmente en el golpe de calor. Todavía en el agotamiento podríamos esperar un poco más y podríamos comenzar entonces gradual de esta manera, como decía usted, Leo, ¿verdad? Con pañitos, con eso. Dime, Leo, Jonathan. preguntan cómo tratar un golpe de calor con niños. Básicamente es lo mismo. O sea, si hay golpe de calor, si el paciente está caliente, si estamos expuestos, si no hay hidratación adecuada, alejarlo de la fuente, enfriar si es necesario e hidratar por medio de sueros de rehidratación oral, que en este caso hay pediátricos. No sé, está el Pedialito, alguno de estos, ¿verdad? Creo que Jonathan, Marisela tiene la mano levantada y lo hizo. No sé si le damos el pase a ella o tenés más Sí, en el chat. no, en el chat ya te digo. Hay gente tratando de entrar hasta ahora a la reunión de Luma, ya no pueden entrar. En el chat, no tengo nada en el chat para ver. Sino que Marianela hable. Ajá, Marisela que dice, Marisela Ah, no, Duarte dice aquí que tiene. aquí hay que dice una que dice, yo trabajo, por ejemplo, una pregunta, por ejemplo, yo trabajo en Punta Arenas, de día siempre hay un calor fatal en la oficina donde estoy. Hay aire acondicionado y estoy saliendo de la oficina constantemente. Como no hago, ¿cómo lo hago para que me afecte tanto el golpe de calor? No, pero es que en este caso no sería un golpe de calor propiamente dicho, sino más bien lo que tiene es como un choque de temperatura. Digamos, el golpe de calor se entiende como que nosotros estamos expuestos a una fuente de calor o a un ejercicio extenuante durante un periodo prolongado y nuestro organismo pierde el mecanismo para poder liberar ese calor porque nosotros trabajamos, nuestro organismo debe trabajar en un rango de temperatura muy, muy estrecho. Lo vimos en la primera diapositiva, voy a devolverlo. En esta diapositiva vemos que el intervalo habitual de la normalidad es entre 36 y 37 y medio. Ahí tenemos que estar. Si nosotros nos enfriamos, de alguna manera tenemos que buscar para calentarnos. Y por el contrario, si nos calentamos, de alguna manera hay que buscar para enfriarnos. O sea, no podemos, tenemos que trabajar en ese rango. Se dice que somos seres vivos termolábiles. O sea que digamos que somos muy sensibles a los cambios de temperatura. Tal vez a ella lo que le afecta es que sí, está en frío y salir el calor y demás, pues de ahí podría causar como un choque, pero no es porque eso sea golpe de calor propiamente dicho. Sí, ahí lo recomendable, pienso yo, es que no debe estar, si están en 38 grados afuera, tener el aire puesto a 26 grados o 25, pero hay gente que lo baja a 17, ¿verdad? Que es Sí, demasiado, ¿verdad? Entonces, porque y si es que si puede, fuera literal, uno siente, ¿verdad? Donde el calor sale y lo golpea a uno. sí, claro, por supuesto. Sí. Dice aquí, el profesional menciona que hay que enfriar en el momento de un golpe de calor. Puede generar alguna enfermedad en el paciente, como por ejemplo resfriado. No, realmente nosotros nos resfriamos porque hay un agente viral que ingresa mediante alguna de las ventanas de ingreso y se aloja ya sea en nariz, en garganta, no sé, o ya si es bacteriano en senos paranasales o si es un poco más para abajo en tejido bronquial o pulmonar.
no depende de los cambios de temperatura, depende de los agentes o los microorganismos que nos ingresen, digamos, sí, los microorganismos que nos ingresen, básicamente. Ok, aquí hay más Lo que pasa es que sí es preguntas. como conocimiento ahí, ¿verdad? Popular, que si estoy en calor y después me enfrío, me enfermo. Realmente nos enfermamos porque estamos expuestos a algún tipo de agente. Puede que tal vez el cambio de calor, sí, el cambio, perdón, de temperatura brusco puede hacer que nos haga sensibles a la gente que normalmente no nos hubiera afectado si estamos en una temperatura estable. No sé si me explico. ¿Qué es taquipnea, miriasis y diaforesis? Ok, taquimnea es respiración rápida, taqui es rápido, entonces taquicardia, por ejemplo, es cuando el corazón late rápido, taquimnea es respiración rápida, midriasis es pupilas dilatadas, y diaforesis es sudoración. Ok, tenemos, muchas gracias, muy bonita la capacitación, dice una muchacha. Una consulta, una persona puede sufrir un golpe de calor si no está, si está mucho tiempo en aguas termales. Cuando estaba en sexto año de la, vamos a ver, cuando estaba en sexto, es que está entrando alguien, cuando estaba en sexto año de la escuela, nos llevaron como excursión de fin de curso a unas aguas termales. Yo estuve mucho tiempo en la piscina de agua termal, mucho tiempo, y de repente empiezo a sentir como si me subiera la presión. Cuando me salí de la piscina, empecé a mejorar, ya que la zona donde se encuentra el lugar es una zona muy fría. Es posible porque si el agua termal está a más de 40 grados. Si está, digamos, a 38, pues vamos a llegar a 38. Si está a 39, vamos a llegar a 39. Si está más arriba de 40, pues es posible que sí vamos a tener eso porque no va a fluir. Más bien el agua nos va a calentar a nosotros. Si nosotros nos metemos en una piscina y la piscina está, por decir algo, a 36 grados centígrados, que es calientita, aún así nosotros estaríamos dándole temperatura a la piscina, no sé, o sea, el calor va a fluir del cuerpo más caliente al menos caliente, en este caso de nosotros hacia la piscina. Lo que pasa es que tenemos múltiples mecanismos para evitar que eso suceda y tenemos otros mecanismos para producir calor, porque no es como que lo vamos a gastar completo. Sino que hay mecanismos como aumentar el metabolismo y demás para producir calor. Entonces es posible que sí, que si esta agua termal la llevó a eso, y puede ser que estaba muy calientilla. Y ya temperaturas superiores ya causan un daño en la piel, ¿verdad? Ya van a causar quemaduras. Dependiendo de la edad del paciente, digamos, en un niño es posible que ya 50 grados centígrados durante algunos segundos o 60 grados centígrados, creo que era 50 o 60, ya causa quemaduras, ¿verdad? Los síntomas son iguales en niños y adultos. Sí, correcto, van a ser iguales en este caso. Tal vez los niños tienen una capacidad hemodinámica para como para compensar mejor, entonces tal vez no presenten tanta taquicardia como el adulto, pero sí los síntomas van a ser los mismos. Dice un muchacho que si puede pasar las otras diapositivas, no sé cuáles. Ok, Hola, ¿puedo preguntar? hola, eso es Sí, Maricela, sí, Sí, claro. genial, hola, buenas noches. Mi esposo es enfermo renal crónico. ok. Ajá, y lo que nos había dicho el médico de cabecera de él, que cada golpe de calor es un daño irreversible al riñón. Ujú, ujú. ¿Qué tanto es cierto es eso? ¿Y cuántos golpes de calor puede soportar mi cuerpo hasta ya llegar a ese diagnóstico? Pecadito, sí, vamos a ver, ¿cuántos golpes de calor? No podría decirle, si digamos, el golpe de calor propiamente puede ser letal, o sea, uno solo, ¿verdad? No ocupo varios. El golpe de calor puede ser letal y no solo por el daño al riñón, sino por cualquier otro daño. El asunto es que si hay desequilibrio hidroelectrolítico, sí, el riñón es súper complejo de explicar, pero si hay desequilibrio hidroelectrolítico, el riñón es el que más sufre. También si hay pérdida de agua, como en estos casos ya estuvimos expuestos tanto a a un ambiente caliente o a un ejercicio extenuante,
al ya estar expuestos tanto y tener una depresión de volumen, entonces también el riñón se ve afectado porque el flujo renal se va a ver disminuido. Si no hay flujo renal, el riñón no trabaja y va a haber sufrimiento renal, digamos, afectación renal. Es uno de los daños importantísimos que suceden. No podría decirle como cuántos, como le digo, puede ser con uno es letal, o sea, un golpe de calor puede ser letal. Y sí, definitivamente el riñón va a sufrir con cada uno de estos. Sí, es que, bueno, yo soy de la zona de Guanacaste. Ujú. Bueno, ahora somos famosos por el, el daño del riñón mesoamericano que se extiende de todo lo que es Centroamérica y el Un norte de Costa estudio Rica. impresionante, ajá. Ajá. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la población de la zona? O sea, porque Hidratación. yo salgo a hacer compras y siento la cara caliente. Básicamente es hidratación, y luego de la periodicidad, por ejemplo, de esto con este estudio o esta afectación que extraña, digamos, se habla, ok, por el tipo de economía o el tipo de trabajo, entonces ir a trabajar a agricultura durante largas jornadas y la no hidratación podría ser una explicación de por qué existe esta nefropatía, ¿verdad? O existe este daño renal en esta población. Pero esto no sucede en el Caribe, por ejemplo. Es una gran pregunta y no sucede en el Caribe. Entonces, que también igual, pues la economía y los tipos de trabajo son similares. Entonces, pues no hay una respuesta absoluta, es sumamente, bueno, se está en investigación y es sumamente interesante. Yo lo que podría decirles es que la hidratación es fundamental y la hidratación no solo con agua, sino con sueros de rehidratación oral. Y luego, pues la visita constante al médico, ¿verdad? Cada año, más si estamos en esa zona, si conocemos, si tenemos labores afines y demás. Pero sí, la hidratación es fundamental para que esto no suceda. Gracias. Con todo gusto. Leo, ya se había mencionado en otra ocasión, hace muchos años, 20, 25 años, 30, las carreras de medio fondo y de fondo se hacían a medios días para que la gente a la salida de misa pudiera ver la llegada y en cuanto hay todo eso. Conforme fue evolucionando la fisiología del ejercicio y otras cosas, se determinó que era mejor hacer carreras lo más temprano posible. Empezaron a bajar a las 9 de la mañana hasta un tema que ya ahora se hacen 7, 6 y media de la mañana. 4 de la mañana, 5, ya están Bueno, saliendo, sí, la última. Depende de la duración de la carrera, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, por ahí va un poco la respuesta para esta señora que estaba haciendo la consulta. Yo creo que sabemos que la temperatura es un fenómeno, digamos que ecológico también, porque se ha ido, hay más deforestación, hay más calor en el ambiente y todo ese asunto. Entonces, igual, si vamos a realizar labores en las cuales nos vamos a exponer al calor, hay que hacerlas muy temprano. Si tengo que ir a trabajar al campo, ya no voy a las 9, me voy a las 6, 5 de la mañana o antes, ¿verdad? Y a las 10 de la mañana estoy terminando la jornada. Si yo voy a hacer compras a mediodía, me estoy exponiendo a un montón digamos, de agentes que me pueden afectar el calor, máxime si no tengo una buena dieta también, porque hay que hablar de las dietas. Eso que menciona Leo de la hidratación también va muy relacionado con la ingesta de frutas, de minerales que uno necesita en el cuerpo y otras cosas que son los que hacen que uno pueda soportar y tolerar bien, digamos, un fenómeno de este tipo, ¿verdad? Claro, 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 es un todo. Sí, de ahí ni también pensando de rayos ultravioleta, ¿verdad? El sol, la exposición y demás, ¿verdad? Que también Por eso supuesto. puede afectar. Dice un muchacho, yo me estaba preguntando lo mismo, entonces, no es de esto, no, de andar descalzo, el andar descalzo es un mito referente a las enfermedades. Yo no les puedo decir a ciencia cierta, o bueno, no les puedo decir a dónde a dónde está ese estudio ni nada, pero habían hecho un estudio de meter los pies en agua fría para saber si se resfriaba o no. Sí, sí parece Ajá. Yo le puedo decir que yo de niño fui descalzo y no me enfermaba. Lo que tenía era un callo en la pata grandísimo. Sí, entonces, sí, nosotros nos resfriamos porque hay agentes que anidan en ciertas células dependiendo de la gente, ¿verdad? Y para muestra un botón, pues el contexto mundial actual del coronavirus y en dónde va a anidar y en dónde está y sabemos y se ha investigado y
y sabemos cómo se transmite y cuáles son las mejores vías de transmisión y demás. Y está súper identificado que sí, que cuando me dolió la garganta sí era eso, porque me hicieron la prueba y demás. Así es como funcionan los resfríos con todos los otros agentes y los tipos de virus que hay, con todo el montón de los otros tipos de virus, parvovirus, rinovirus, no sé, un montón ahí que existan. Lo que pasa es que como no son tan dañinos, pues entonces no se investiga tanto o no se habla tanto de eso. Ujú. Leo, ve, a mí, nosotros solo tenemos dos épocas, lluviosa y seca, no tenemos frío, porque hay Ajá, más calor. A mí, vos sabés que ya a mí me tocó vivir fuera del país en lugares donde pegaba mucho frío, Inglaterra, Austria, etcétera, y otros claro. lugares. Y yo me acuerdo ver a los niños chiquititos que salían a despedir a los papás en la mañana allá afuera, porque no hay parqueo casi, salían descalzos en la nieve a despedir al papá, le daban un abrazo y jalaban para adentro. O en primavera, ¿verdad? Van jugando bajo las lloviznas, estando a 12 grados, 15 grados de temperatura. Claro, Entonces, hablando con un médico allá en el lugar, me dice, vea, cuando el cuerpo se expone a ciertos cambios de temperatura, también su sistema inmunológico se el mejora, cambio es el problema, exactamente. ¿verdad? Entonces, por eso los baños de contraste son tan positivos a veces para regenerar el sistema inmunológico en el cuerpo, ¿verdad? Pero Ujú. aquí estamos hablando del tema del ejercicio, que es otra cosa, o estar expuestos afuera. Pero efectivamente, si usted está mal de defensas, está mal alimentado, está mal hidratado, y ya sabemos que en nuestras regiones guanacastecas norte comen arroz, frijoles, papa, yuca, bueno, en todo Costa Rica comen todo eso revuelto Claro, y no hay una alimentación saludable, ¿verdad? Debidamente establecida. La gente come 3 veces al día carbohidratos, ¿verdad? correcto, correcto. Y cuando dicen que son 5 porciones de ensaladas y no sé cuántas frutas al día, pero nosotros eso ni lo vemos casi, ¿verdad? Entonces, por ahí vienen las debilidades de uno también. Correcto, correcto. La alimentación puede ser, o no, puede ser, no, es altamente influyente en el sistema inmune, el ejercicio y la exposición al sol, pero la exposición al sol por la síntesis de vitamina D, D. sí. Ajá. Sí, la vitamina D, fija la C, ayuda a absorberlo. Aquí hay otra pregunta. ¿Se sufre golpes de calor estando expuestos al sol, al aire libre o también en interiores? De ahí sí, en un sauna, ¿verdad? Sí. También en interiores, claro, o estar haciendo ejercicio en un lugar a donde esté caliente, esté más caliente. Ujú. Y también, muchachos, hay una, antes se usaba mucho, pero todavía yo veo a gente que se ponen bolsas de plástico para hacer ejercicio. Exactamente. Una bolsa de plástico o algo que no permita la sudoración y se dé la evaporación del sudor, va a producir un golpe de calor. Así, exactamente. Evelyn tiene aquí levantada la mano, Jonathan, no sé. Dele, Evelyn. Ok, Buenas noches. buenas noches. Porque ahora que mencionar un poquito sobre el cambio de temperatura y lo que es que uno empieza a sufrir como gripe, ¿verdad? Pues eso, me acordó un asunto. Yo soy de aquí de Sarapiquí, que es una zona básicamente como, no le puedo decir que es un calor como Guanacaste, que es un calor seco, sino que es como un bochorno, perdón, Ujú, ujú. bochornoso. Húmedo, húmedo. Ajá. Ajá, exactamente. Y yo por cuestiones personales me fui a trabajar a San José. Entonces, claro, imagínense que yo, desde que yo era un bebé viviendo en esta zona, me acostumbré a los climas de aquí y tratar de acostumbrarme a San José, que es un lugar frío y hay momentos que hacen calor. Vieras que yo, cuando empecé a trabajar, duraba increíblemente una vez al mes terminaba enferma de gripe. Ujú, ujú. Ya cuando empezaron a vacunar con la influenza, es cuando empezó a bajar un poquito la gripe y llegó un momento en que yo ya me acostumbré, porque digamos, yo venía a visitar a mi papá y yo soy alérgica, a mí me da garra sarpullido con mucha calor, entonces cuando yo venía aquí, pasaba yo con sudoraciones y tras de eso con alergia. Ujú, ujú. Evelyn, esas son situaciones muy particulares, porque yo, como les dije, viví 14 años fuera y viví, y soy de aquí de Garavito, de Jacobo Caliente, y yo me fui a vivir a Austria donde la temperatura bajaba a menos 20 grados, ¿verdad? Y yo salía a caminar con mi perro, solo que vine abrigado y todo, y hacía mis actividades normales. O sea, la gente crea condiciones para protegerse, y muy importante, de ahí, la alimentación, como les digo, estar tomando vitamina B, vitamina C, hay un montón de complementos importantes y alimentarse muy bien. Jonathan y Sí. Leonardo, yo creo que también es muy importante la autorregulación, digamos, que uno mismo vaya midiendo eso. Digamos, la compañera dice que ella se notó la diferencia del frío y hay mecanismos también.
Digamos, uno se toma un tecito, se toma un cafecito caliente, ya agarra temperatura para el frío, se abriga. Se pone un chalequito, sí, claro. Exacto, y en cuestión de cuando uno tiene que estar expuesto al sol, lo mismo, uno toma las medidas, se pone un sombrero ranchero, no sé, camisa manga larga, Por buen supuesto, por calzado, supuesto, por supuesto. porque digamos, son cosas que uno se autorregula también. Digamos, el caso mío, a mí me encanta el frío. Yo casi que ando hasta en pantaloneta y en camiseta y no me da frío, pero yo soy de un lugar caliente. Entonces, tengo un buen termostato, digo yo. Sí, Entonces, pero sí me deshidrato muy rápido. O sea, yo siento que en las partes calientes tengo que andar casi un galón de agua ahí o estar tomando jugo de naranja o estar tomando algo siempre porque me deshidrato muy rápido. Digamos, yo siento cuando me estoy deshidratando porque me comienza una dolencia en una parte de la cabeza y yo lo diferencio del dolor de cabeza normal. De una vez identifico que es deshidratación. por De hecho, gran supuesto. parte de los dolores de cabeza son por deshidratación precisamente. Sí, 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 Ujú. pero yo no sé, yo lo siento así. Es un dolor muy diferente al dolor de cabeza. Ujú. Digamos, yo lo Sí, siento sí. diferente. Sí, no, pero Y quería, tenés, Alberto, tenés toda la razón del mundo porque efectivamente son cuestiones particulares, ¿verdad? Cada quien mata sus pulgas. Yo cuando dije que yo salía a menos 20 grados, bueno, tenía ropa forrada por dentro para temperatura de menos 35, ¿verdad? No iba a salir en chores con camiseta abierta, correcto. pero sí andaba con la nariz pelada y corría y en el bosque libre y todo, y nunca me resfrié. Leonardo, yo tengo una consulta en relación a los choques de calor, porque me Ujú, ha pasado. Digamos, en una ocasión estaba, me metí a hacer un zanjo al sol ujú. y apenas una gorra, camisa manga larga y el agua, pero aún así al día siguiente me tocó hacer lo mismo y me sentí como descompuesto. O Claro, sea, entonces, digamos, ese posible fue más que todo por la temperatura que alcanzó el cuerpo al estar trabajando, digamos, por ser forzado. Y en ese caso, ¿qué sería recomendado? Igual, esa hacerse sería una un suero opción. oral o algo que... Eso sería una opción, sí, hidratarse definitivamente. Y esa sería una opción. Y la otra sería, pues, agotamiento físico, muscular, ¿verdad? Por el ejercicio que ha hecho si no está acostumbrado a ese tipo de ejercicio. O como que ahorita, digamos, comencemos a hacer pesas con un brazo mucho rato y quiere hacer lo mismo mañana. Probablemente este grupo muscular o sea, requiera tiempo para regenerarse, para poder hacer, digamos, otro ejercicio igual. Entonces, podría ser cualquiera de las dos, dependiendo de lo que usted sienta y dependiendo del caso. Pero sí, si es agotamiento por calor, no fue golpe, el golpe de calor es grave. Entonces, si es agotamiento por calor, con hidratarse se va a solucionar. Y no tiene nada que ver con el agotamiento físico. O sea, si uno se hidrata, va a estar bien al día siguiente para poder hacer la actividad. Sí, entonces tuvo que haber sido agotamiento por calor, Ujú. porque de hecho no me dolía ningún músculo. Ah, Digamos, hacía exacto. las Ajá. posturas correctas y hice el trabajo Ujú. bien, pero sí estaba haciendo bastante calor y tenía Claro, bastante agua y fresco y todo. claro, claro, claro. Eh, Sí, Alberto, acordate que tomar fresco y agua no es lo mismo que hidratarse. Sí, se está recibiendo líquido, pero la hidratación a veces tiene que ir un poquito más de allá de complementos. Si uno El- sabe que va a ser 3 horas de voladera de zanjo, ¿verdad? Hay que tomarse algo diferente para no sentirse así, porque el cuerpo ya se con solo, desequilibra. sí, una hora, ya con solo una hora de ejercicio, se recomienda la rehidratación con sueros de rehidratación oral, no con agua o así, o fresco, o jugos, o néctar, menos todavía. Imagínense qué mal informados estamos. Gracias, eso es súper, súper importante. Sí, claro. Es que Esos sueros se pueden hacer con, digamos, los caseros se pueden hacer que es que sal y no azúcar hay, o no no, hay pero es como que, una bueno, proporción digamos, específica. la sal te va a dar el cloro y el sodio, pero hay otros componentes como potasio, calcio y otros más que tienen los sueros de rehidratación. Entonces, si no hay nada, pues es mejor que eso. O sea, es mejor, digamos, hacer como suero de rehidratación el que nos dan. Algo que funciona muy bien es el agua de arroz, muy, muy bien, porque el arroz tiene incluso, digamos, acá en Costa Rica se le adiciona vitaminas para evitar enfermedades y eso desde hace muchos años.
entonces se podría, digamos, el agua de arroz funciona bien y tiene carbohidratos y demás, pero sin que se le eche de otras cosas, como azúcar o algo así. Leo, ya Ajá. estamos Un contra poquito de tiempo canela, ¿no? Ok, tenemos dos personas con la mano levantada y se sí, nos fue el Alfonso tiempo. y Y vamos con ellos dos Y y Kelvin. Kevin, ajá, y Kervin, sí. Dele, Alfonso. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vieras que, bueno, yo ahorita que mencionaron el tema de las carreras de media distancia o larga distancia, bueno, yo corro maratón, media maratón, he hecho Ironman y medio Ironman. Y bueno, a mí me pasó hace ya varios años, justo fue en el 2014, fui a hacer la maratón de Tamarindo y me pasó, o sea, yo iba corriendo, iba muy bien hidratado, o sea, me había hidratado durante la semana, el día de la carrera me levanté, empecé a tomar suero, eh, empecé a correr, pero el clima de Tamarindo es, o sea, Correcto. inhumano, o sea, inhumano, y eso que la carrera empezó a las 5:30 de la mañana. Entonces yo al kilómetro 30 me empecé a sentir mal, yo seguía hidratándome, me sentía mal, como que, y ya al kilómetro 36, a mí se me nubló la vista, yo empecé a vomitar, prácticamente me desplomé en el suelo, en esto pasó como una, no recuerdo si fue ambulancia o carro de la competencia, y al ratito llegó la ambulancia, me pusieron una vena, una vía en la vena con suero, y ahí fue donde empecé como a recuperarme. Entonces mi entrenador me decía que sí pudo haber sido un golpe de calor. Eso fue un golpe Pero, de calor. sí, o sea, a la fecha, esa ha sido la única vez. Y recuerdo una situación ahorita que mencionó que un golpe de calor puede ser fulminante. Hubo una competencia en Hacienda Pinilla, también en Guanacaste, pero eso era de triatlón y era de larga distancia. Y a un muchacho, él en media carrera, él se desplomó y él murió por un golpe de calor. Entonces, bueno, lo comparto, ¿verdad? Porque son situaciones que yo he vivido. Recuerdo esa vez de ese muchacho que murió por un golpe de calor. Y creo que desde esa vez a la fecha que yo sigo entrenando y compitiendo, o sea, a mí me cuesta mucho la hidratación con sueros o hidratantes, pero es un tema más gástrico. Entonces yo utilizo pastillas de sal. No sé exactamente la composición, pero sí me funcionan bastante bien para la hidratación. También lo que son geles energéticos que contienen sal y minerales. Sí, el asunto es ese, que bueno, para este tipo de ejercicios, el consumo va a ser de proteínas, lo que te va a mantener. Los carbohidratos te van a dar como una energía cada cierto tiempo, periódicamente, no sé, cada 10 kilómetros o tal vez un poquito menos, pero para darte un gasto de energía en los próximos 2 minutos. Y las pastillas de sal funcionan bien, sí, pero entonces habrá que ver digamos, ver los componentes para saber si hace falta algo más y si te pudiera hacer exámenes de sangre como electrolitos, ¿verdad? Para ver qué estaría genial antes de la competencia para evitar eso. Quedaría Kervin aquí. Ok, muchas gracias. A usted más bien. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo que iba a preguntar rápidamente era sobre lo de la rehidratación, porque yo trabajo como repartidor. Lo que pasa es que no tengo moto, yo trabajo en bici y trabajo en la zona de Limón Centro y hay mucha cuesta arriba, trabajo de 8 a 2, básicamente todas las horas a las que pega Todas las mucho el horas. sol, ¿verdad? Entonces yo cargo conmigo todo el tiempo 2 botellas de agua, una en la bici y otra en el bolso para llenar la que anda en la bici, ¿verdad? Pero ya escuché que solo usar agua no es no me rehidrata totalmente. Correcto. Y ya me pasa que yo trabajo 5 horas al día, entonces por ahí de la tercera hora ya me estoy empezando a marear y ya siento el corazón en las orejas, ¿verdad? Claro. Entonces, aparte del agua de arroz, ¿qué más podría utilizar para rehidratarme? No, puede ser el suero de rehidratación oral, el Gatorade o Powerade o alguno de estos electrolitos. Lo que pasa es que eso es un poquitito más costoso, ¿verdad? Pero si no, Gatorade o Powerade funciona bien. Ahí creo que sale mucho más económico comprarlo en PriceMart que que es un tarro grande y vale como 10,000 pesos, pero alcanza, no me acuerdo, yo hice el cálculo no me acuerdo cuántos galones. Entonces sale mucho más barato, sale como, no sé, 200, 300 pesos la botella que normalmente te cuesta 900.
Entonces, ese funcionaría bien, porque sí sería bueno, está bien, toma agua, pero metele electrolitos de alguna manera. O aquí, si vos cargas agua y puedes llenar, ahí sí puedes probar con las pastillas de sal, que decía el muchacho. Ahí puedes ir a alguna tienda de deportes que te ayuden con eso, de hidratación o estas que hay. eh, Puede que te funcionen estas pastillas de sal porque ya le estás dando el líquido y nada más faltaría la sal. Hay gente que las pastillas de sal más bien es la que le hace mal a la pancilla, ¿verdad? O estos geles también, Leo, estos que mencionaba. Sí, Leo, fíjate que yo tengo como práctica, yo consumo solo sal del Himalaya, ok. porque sabemos que ahora que la mayoría de las sales traen microplásticos, ¿verdad? En cambio la del Himalaya es casi que orgánica. Y un limón exprimido en 1 litro de agua con un poquito de sal, me funciona riquísimo en el día. Yo sé que las demandas de ellos son mucho más grandes, mucho más fuertes, pero también hay que pensar que a veces el trabajo no nos permite comprar ciertas cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí pensar en que cuando llegue en la tarde tome un poquito de agua de arroz que tenga lista, darle un poquito de sal Agua de en el agua, pipa, agua de Kelvin, es pipa. buenísima también. Eso estaría perfecto porque en el patio de mi casa, como mi mamá siembra de todo, hay un palo de pipa, entonces Bueno, Esa ya es buenísima. encontramos Ajá. algo, ¿es? Solo que a eh, algunos les puede dar presión, bajarle la presión. Sí, eso es lo que Chao. se dice con el agua de pipa. Bueno, yo me he tomado hasta 5 y he quedado como viendo para arriba nada más de rico en una sombra. Y, claro, es una sombra. Bueno, muchachos, lastimosamente el tiempo se nos fue y tenemos que concluir con esta interesantísima charla que nos ha dado Leo hoy. Y como siempre, para el 17 vamos a estar con Leo otra vez, 17. si Dios lo permite, con otra charla chivísima. Y yo voy a estar en Cahuita en esos días, en una gira en el Parque Nacional de Cahuita. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para, sí, a ver si tengo buena señal o busco que alguien nos ayude. Perfecto, Jonathan. Yo quedo pendiente más bien ahí en lo que pueda ayudar. Entonces,